Buenas tardes, el día de hoy vamos a platicar acerca de los temas fracaso y retraso escolar. Términos, aunque muy parecidos y en similitudes, tienen una gran diferencia, principalmente del lado del punto de vista como lo vayamos a abordar, y en este caso sería desde el punto de vista psicopedagógico. Primero quiero que hablemos sobre lo que es el retraso escolar y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos en nuestro currículum nacional base ciertos objetivos que cada uno de los jóvenes, de los niños en este caso, deben de cumplir. Cuando esto se empieza a producir un retraso continuado en esta situación, entonces aquí es donde empezamos a hablar sobre el retraso escolar, ya que la repetición de grado, el abandono de los estudios, principalmente en los jóvenes, es cuando empezamos a tomar en cuenta este término. Sin embargo, también quiero hacer mención que hay causas que son muy frecuentes y vamos a tratar ahorita directamente el término del retraso escolar. Una de las causas es el déficit cognitivo o la capacidad intelectual. En este caso lo tenemos que determinar a través de una serie de test, o sea, tenemos que ser objetivos. No podemos hablar de un déficit cognitivo de la capacidad intelectual cuando no hemos hecho evaluaciones. Por ejemplo, un test de inteligencia, test de habilidades múltiples, un test de sinónimos, autónimos, tantos test que hemos nosotros trabajado, que podemos ver otra situación dentro de esto, dentro del retraso, podemos ver el déficit de atención. Los niños con trastornos de déficit de atención, comúnmente comunicado con TDAH, ya sea con hiperactividad o sin hiperactividad, hace que el niño pueda ausentarse mentalmente de la explicación del profesor y fallar de alguna manera en la comprensión de persistir, y de alguna manera aparece un retraso escolar. ¿Por qué? Porque sus notas no reflejan realmente lo que él sabe. Tercer punto, la falta de motivación o problemas psicológicos. Esto se produce cuando el rendimiento no es el adecuado, porque él no está acostumbrado a esforzarse, porque no tiene sintonía con el profesor, no tiene sintonía con los compañeros, o se le vuelve una monotonía a todo el sistema de educación. Un cuarto punto que no debemos dejar pasar es la falta de supervisión familiar, ya que los alumnos deben de tener un interés por parte de los padres de familia. Lamentablemente en nuestro sistema educativo, las mismas situaciones que hacen que tanto padres y madres salgan a trabajar, obligan a que el niño solo llegue en la noche cuando llegan los papás: ¿hiciste tarea? ¿Sí o no? Y se resume a eso únicamente. La separación de los padres o problemas emocionales es un factor muy importante en el retraso escolar, porque este periodo de separación lo que hace es desestabilizar al niño. Las separaciones son traumáticas, los cambios de normas, límites, y empezamos con aquel chantaje emocional si resulta que el niño se quiere ir con el papá, con la mamá, ese tipo de cuestiones. Ahora, también tenemos que ver otra contraparte en los padres de familia, que es el proteccionismo o la falta de responsabilidad. Los padres pueden ir aprendiendo poco a poco a delegar responsabilidades en sus hijos a medida que estos van creciendo. Sin embargo, un niño que no organiza su mochila, qué es lo que vaya a llevar al otro día, ¿por qué? Porque la mamá o porque el papá se lo prepara una noche antes. No va a saber organizar sus cursos en la clase porque está acostumbrado a que todo se lo haga. Luego vamos con un séptimo punto, que sería el déficit neurológico sensorial. En ocasiones es una enfermedad neurológica, una enfermedad sensorial, por ejemplo la falta de visión, la sordera, que pueden condicionar el seguimiento de explicaciones del maestro en la clase directa. Muy bien, ahora vamos a continuar con lo que es el fracaso escolar, que es el otro término que nos trata en este caso. A grandes rasgos entendemos como fracaso escolar cuando los niños no llegan al promedio requerido por el Ministerio de Educación para declararse como promovidos. Por esta razón, el fracaso escolar es considerado como un grave problema del sistema educativo. El fracaso escolar es una problemática social y educativa, y hay que tener en cuenta la educación recibida y la preparación de los niños. Como concepto podemos decir que el fracaso escolar se refiere cuando un grupo de alumnos no ha logrado completar con éxito las distintas etapas de todo el proceso enseñanza-aprendizaje. Hablar de fracaso escolar, también tomar en cuenta cuando el grupo de personas es separado de forma obligatoria de esto, no logran alcanzar un título. Lo vemos en nuestras áreas rurales cuando se les dice que únicamente hasta sexto primaria llegan, no continúan los estudios. De alguna manera a eso no estamos hablando de fracaso escolar. Sin embargo, también el fracaso escolar tiene sus causas. Causas radicadas, vamos a ver ahorita, causas radicadas del fracaso escolar en el alumno. 1. La motivación.
A nivel de motivación del alumno, el esfuerzo, la percepción, la ayuda con sus padres, la implicación que el mismo niño joven tenga sobre su propio proceso de aprendizaje, sus intereses, la autosuficiencia, sus actitudes o creencias en relación a la enseñanza. Y también, de la misma forma, los problemas de aprendizaje. El entorno podemos ver el nivel económico familiar, la cultura, la relación del alumno con la sociedad en la que se desarrolla, la clase social y el origen de los niños y la profesión de los padres. Otro que debemos de tomar en cuenta también la estructura familiar, como lo mencionábamos anteriormente en el tema del retraso escolar, cómo la desintegración familiar llegan hasta cierto punto a ser algo medular dentro de este desarrollo. Pero sin embargo no podemos dejar a un lado las causas del sistema educativo en el fracaso escolar. Uno es la gestión que tienen los centros educativos, la práctica docente. Lamentablemente hay docentes que no motivan y lo que hacen es desmotivar al alumno. Eso va a provocar un fracaso escolar. ¿Por qué? Porque el niño no va a promover, el joven no va a pasar de grado. La administración educativa, la actitud y las creencias también del docente. La preparación del profesor, muy importante que el docente esté preparado para enfrentar los nuevos retos que está exigiendo la educación actual. Los métodos y enseñanza de los profesores. Tenemos profesores que desde hace 40 años, 30 años están dando las clases de la misma manera y no hubo una profesionalización docente. Entonces eso también es una debilidad del sistema educativo. Tenemos que aprender que las épocas cambian, los procesos cambian y los jóvenes también están cambiando. Entonces adaptar todo el sistema educativo hacia esto. Vamos a ver también los tipos de fracaso escolar. Un fracaso escolar primario, que es el primero de los casos, es el que aparece en los primeros años, problemas en el rendimiento académico, dificultades en la maduración del niño principalmente, que un problema escolar permanente, cuestiones así. Luego vamos al fracaso escolar secundario. En este caso aparece después de la escolarización, después de los primeros años, y tomar en cuenta que cuando ha venido un fracaso escolar primario, tenemos que el secundario viene acompañado de dificultades y problemas. Cambios en el alumno, por ejemplo, ese cambio de la infancia a la adolescencia tan importante que se da en los jóvenes, que puede interferir momentáneamente en su vida escolar. Tenemos un fracaso escolar circunstancial también. Este es transitorio y es aislado, y es en una época determinada del niño o de la niña, y responde a causas concretas y excepcionales a dicha época o a este momento. Puede que se llegue o no se llegue a identificar. Normalmente se trata con niños con un buen rendimiento académico, pero por un fracaso transitorio circunstancial, como lo mencionamos, los resultados se ven afectados. El niño iba bien, resulta que un bimestre su nota fue completamente diferente, y entonces vemos que puede haber un impacto emocional ocasionado. Y luego el fracaso escolar habitual. Esto se presenta de tipo, es común obtener malas notas, obtener que un trabajo no sacamos el punteo que se quería. Entonces esto empieza desde que el niño está en los primeros grados de primaria. Suele ser debido a causas individuales. Puede aparecer algún retraso o algún trastorno psicomotriz, del lenguaje, de la audición, de la vista. O sea, aquí en esta parte tenemos como docentes que aprender a determinar y a saber realmente qué es lo que está pasando con estos niños.